Películas son diferentes. Todos los días las películas siempre son diferentes. Cuando uno se las ve desde una nueva perspectiva. ¿Qué pasó ahí, profe? Es bien. Sí, yo sabía que eso era para hoy, pero es que la verdad se me olvidó, es que hay mucha información. Gracias, Juanchito. O sea, como que se me cruzan un poquito los cables porque hay mucha información, entonces por eso hoy, por ejemplo, lo que vamos a hablar hoy, tuve que anotarlo, para que no se me vaya a olvidar. Pero no, les quedo viendo la película. Yo creo que me la veo en estos días y hablamos netamente de la película porque requiero compartirles algo sobre eso. Pero lo bueno es que ustedes hicieron la tarea. El entrenador no participa. No, mentira, sí, asumo mi responsabilidad y ya se me olvidó. Buenas noches, Juanchito. Gracias, Juanchito, por eso. Buenas noches a todos, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Bueno, niños, nada, voy a empezar. Porque el tema es largo. Mírense la película El Dador de Recuerdos. Dani, ¿tú sabes si está en Netflix? Yo creo que está en Netflix. No sé tú dónde te la viste. Dador de Recuerdos. El Dador de Recuerdos. Creo que está en Netflix, si no estoy mal. Búscala, es muy buena, se la recomiendo. No se van a arrepentir, véansela si están por ahí desocupados. Bueno, niños, hoy vamos a hablar nuevamente. Esta semana ya decidí que vamos a seguir hablando un poco con el tema que pues venimos, ¿cierto? Para como ir cerrando como ciertas dudas, ciertas de pronto interpretaciones desde otras perspectivas y así sucesivamente. Vamos a seguir con los textos apócrifos hasta que ya estemos mamados, hasta ya sí que uno diga, ya tenemos que dejar este tema de lado. ¿Ok? De resto le vamos a dar hasta leernos todos los evangelios para poder contrastar desde la metafísica. Espérame, vi otra película. ¿Sí viste que viste otra película? Cuando tú me dijiste el recordador y yo, es El Dador de Recuerdos. Ay. ¿Cuál te viste? Hola, ¿cómo estás, Cristian? Felipe, gracias por tu insignia. Menos mal no la vio, profe. Y él acá, ¿qué pasó? Y yo, no, que muy juzgón. Eso le pasa. Bueno, no, vamos de verdad a verla, porfa, pero esa también es buena. Ok, vamos a verla. El Dador de Recuerdos, ¿listo? El Dador de Recuerdos. Es un viejito con un chico, o aparece un chico así súper guapo en la portada. El Dador de Recuerdos, ¿ok? Oigan, gracias por los taps. Bueno, niños, empezamos. Espérense porque yo tengo que mirar mi libreta porque se me cruza la información. Es en serio, a uno se le cruza la información porque como que es diversa información, entonces como que requiero escribirla. La voy a buscar de una para guardarla, porfa. Sí, quedamos pendientes de eso, ¿listo? Bueno, ayer hicieron una pregunta, el lunes hicieron una pregunta muy chévere que me gustó mucho y creo que voy a partir de ahí para el tema de hoy. Alguien preguntó que uno de ustedes preguntó que cómo se disolvía el ego. Yo le di una explicación breve, pero hoy quiero darla desde el contraste de los textos apócrifos. ¿Qué son estos textos? Estos textos son como textos místicos, por decirlo así, desde otra perspectiva en donde se narra lo que hizo Jesús y los apóstoles, pero son como textos ocultos que pues evidentemente la Biblia no los acepta porque pues no se tendrá sus razones. Uno interpreta que es porque de pronto hay verdades muy fuertes. Entonces recuerden lo que hablábamos el lunes. A determinadas personas no les conviene que nosotros sepamos la verdad porque eso sería disolver la esclavitud. Entonces cuando se disuelve la esclavitud, al sistema no le funciona porque pues entonces ¿quién se va a esclavizar por el sistema? Recordando que el sistema somos nosotros, porque el sistema no es algo separado de nosotros. Entonces no sé si se han visto Matrix, de que también quiero hacer como un análisis muy profundo. Para mí Matrix es mi película favorita de toda la vida. O sea, para mí Matrix es lo mejor que me pudo pasar. Cuando yo empecé el despertar espiritual y vi Matrix desde otra perspectiva, fue una locura. Entonces también quiero como que hablemos de Matrix, pero en otro momento.
¿Qué piensas de los masones, los grados de... bueno, eso lo podemos dejar para otro envío para hablar con respecto a los masones, que también es muy interesante. Gracias, Daniel. Bueno, hola Bolívar, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, evangelios apócrifos, Pistis, Sofía y Evangelio de la Verdad. Listo, queda pendiente, epa. Listo, empezamos, niños. Entonces, alguien hizo la pregunta de que, bueno, ¿cómo se disuelve el ego? Porque recuerdo que el lunes estábamos hablando con respecto a cómo Jesús en la crucifixión se interpreta desde la perspectiva religiosa, que Él murió por nuestros pecados, Él murió para salvarnos, pero desde otra perspectiva metafísica, desde el curso de milagros, que es el que yo estudio, no se ve de esa manera, ¿cierto? Agregan una nueva perspectiva en donde Jesús simplemente estaba enseñándonos cómo desmantelar el ego, ¿sí? Pero que nosotros lo hemos interpretado desde el ego, desde la carencia, entonces creemos que Él murió por nosotros, porque pecamos y entonces luego no sé qué, y como que todo el tema religioso que nos han como aplicado, pues que cada quien es libre de creerlo, de seguirlo o simplemente decidir verlo de otra perspectiva, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a empezar por los textos. Hay algo bien curioso, porque recuerden que a María Magdalena ha sido borrada de la historia, ¿ok? María Magdalena no se menciona en ningún momento, sí, o sea, se mencionan los apóstoles, pero los discípulos, pero dentro de los discípulos no aparece María Magdalena. Es como si le hubieran borrado de la historia, así como borraron casi la mitad de la vida de Jesús, en donde solo como priorizan la parte en donde pues hace los milagros, predica, ¿cierto? Y ya. Entonces hay algo que quiero que tengamos en cuenta, y es que socialmente hemos creído que lo más importante que Jesús hacía eran los milagros, que el verdadero mensaje de Jesús era: mira cómo Él sana al que no ve, cómo pone de pie al que no puede caminar, cómo cura al enfermo. Pero si lo vemos más allá, no es el milagro, como le hice un curso de milagros, no es el milagro, sino lo que representa el milagro. Hemos creído constantemente desde muy pequeños que es como si Jesús hubiese tenido superpoderes, ¿cierto? Como que Él colocaba su manita en la persona, sanaba, sí, pero entonces nos quedamos cortos en el concepto de que pone su mano y solamente sana, y no estamos viendo el verdadero mensaje, que es lo que representa la sanación. Ese es el verdadero milagro, no la acción, lo que representa la acción. ¿A qué me refiero con esto? Que Jesús no quería enseñarnos el milagro, sino lo que representa ese milagro, que representa ese milagro para nosotros, que nosotros también podemos obrar al igual que Él. Volvamos a la conceptualización del lunes. Si nosotros somos co-creadores, tenemos la misma capacidad de creación que la fuente, ¿cierto? Entonces, teniendo eso en cuenta, nosotros, al igual que Él, también podemos sanar, ¿sí? Solo que nos hemos dado cuenta de eso. Hace unos en vivos bastante atrás yo les comentaba: hola Marcos, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por la insignia. Les comentaba, yo sé que algunos de ustedes no estaban, todos los seres humanos tienen habilidades psíquicas, todos los seres humanos tienen una forma de sanar. Otra cosa es que no saben cómo hacerlo. En mi caso, yo les conté en vivos atrás que yo descubrí en mí, ¿cómo le llamamos? Como la herramienta de sanación a través de las manos, ¿cierto? Yo un día les puse el ejemplo del Reiki, ¿cierto? Que a veces creemos que el Reiki es lo que vemos en TikTok, que te quito las energías y que es como que tiene que ver con el ASMR, que es como algo más de relajación, pero eso no es Reiki. El Reiki, desde la antigua, simplemente es imposición de manos, en donde a partir de tus manos la persona puede sanarse a sí misma. No porque uno sea quien cura a la persona o porque uno sea el sanador, sino que uno es el canal por el cual a través de uno la fuente pues obra, ¿cierto? Uno siempre es el mensajero o el puente, ¿cierto? Entonces, teniendo eso claro,
Yo les contaba la vez pasada que pues yo suelo tener esa habilidad desde muy pequeña. ¿Qué pasa? Que me daba mucho miedo utilizarla porque no creía obviamente en mí, porque pues ustedes de la religión le enseñan que lo único que puede hacer eso era Dios y las personas cercanas a él, o sea, los padres que hacen la de imponer manos, ¿cierto? Cuando yo fui entendiendo como que esa fuerza o esa herramienta que yo tenía, empecé a ejecutarla con mi familia y empecé a perderle miedo. Y así hay mucha gente que en el camino me ha encontrado que también tiene herramientas y que a partir del amor y del autodescubrimiento lo va ejecutando. Entonces me parece muy chévere porque hay personas que dicen, wow, no, qué chévere que tú tengas eso. Es que tú también lo tienes. Lo que pasa es que tienes que confiar. Entonces si ustedes quieren hacerlo y ponerlo en práctica porque ustedes también tienen esa habilidad, solo que no la han despertado, algunos sí, algunos no, pueden simplemente poner las manos y entregarlas a lo que usted crea, a lo que quiere. Si una persona un día está enfermo, o usted, empiece por usted, que así empecé yo, le duele algo, alguna parte, simplemente imagine energía en sus manos, mucha energía, entréguela. Ay, muchas gracias. Ay, así está súper bonito. Imaginen energía en sus manos, ¿cierto? Y entréguenla, gracias mi Sofi, entreguen sus manos como herramienta a un ser supremo. No importa en lo que usted cree, no interesa, no pasa nada. Y inmediatamente empiece a operar. Así. Hay muchos casos de personas que jamás tuvieron un conocimiento en medicina. Hay una señora chamana, creo que Jacobo hablaba de ella, creo que era Paquita, no me acuerdo, que ella operaba y la señora de autoestima dijo, es que yo no soy, son los maestros los que operan a través de mí. Pachita, exacto, Pachita. Y entonces ella decía, son ellos, yo les digo y ellos me enseñan. Y la nena, o sea, la señora, sí, de una, así, ta. Entonces es un conocimiento supremo al que tú puedes acceder. Entonces no tengan miedo, háganlo. Si a ustedes les parezca, ay no, es que me siento como... hágalo que funciona. Mire, yo aprendí haciéndolo y hoy en día funciona, pero funciona porque yo creo en mí, porque yo dije, yo tengo 1,000,000 razones para creer en mí y yo sé que esto es verdad, entonces voy a intentarlo. Y empecé con mi familia y obviamente al inicio uno busca como un resultado para autocomprobarse, pero luego uno se da cuenta que sí tiene el don de la sanación. Y no es porque ustedes se autoproclamen sanadores, sino que es una habilidad que todos tenemos. Yo he caminado de la mano con muchas personas que tienen habilidades y que juntos las hemos despertado y hemos dicho como, ¿qué es esto? O sea, ¿en serio teníamos esto y ni sabíamos? Entonces ahí les dejo para que puedan aplicarlo. Cada vez que estén enfermos, ponen sus manos con toda la fe en ustedes, imaginan la energía y empiezan. Y ahí poco a poco, paso a paso van a ir, ¿listo? Eso es como una introducción, ahora sí nos vamos a meter en el tema. Oigan, gracias por los tap. Teniendo eso en cuenta, María Magdalena fue borrada de la historia. ¿Por qué? Volvemos al punto del lunes. Lamentablemente estamos en una sociedad patriarcal, ¿cierto? En donde el machismo, la distorsión abundan, en donde la mujer... constantemente sometida y no tiene pues un papel importante o relevante. Entonces imagínense ustedes donde la Biblia aceptase que María Magdalena fue igual a Jesús, incluso que ella enseñaba con él y que muchas veces ella era la que le enseñaba a él. Se nos cae la religión pa'l carajo, porque ¿cómo es posible que una mujer sea fuerte y poderosa? Eso no puede existir en la historia humana, porque eso va a contraponer toda la perspectiva de que la mujer nació, que la costilla de Adán, y como que todo sería como mentira, ¿sí? Entonces, claro, teniendo eso en cuenta, más en esa época, ubicándonos en la época de Jesús, pues obviamente el machismo era así. O sea, la mujer no tenía ni voz ni voto, o sea, literalmente era simplemente
un ser humano que ni se le trataba bien, solamente hacía el rol de cocina, de madre y ya. Listo. Entonces, aceptar que María Magdalena fue maestra sería acabar con la credibilidad de la iglesia, porque la iglesia se encargó de idolatrar a Jesús. Entonces, ¿qué pasaba? Sus discípulos, los discípulos de Jesús, en los textos apócrifos, contaban, ella era la compañera de Jesús y era la mujer que más amaba y la más allegada a él. Por eso ya despertó mucha envidia entre los otros discípulos como Pedro y Andrés, que ellos decían, pero venga, ¿y esta vieja qué? O sea, ¿cuál es el pedo ahí con ella? ¿Por qué Jesús la ama tanto? Y miren la importancia de cómo Jesús la eligió a ella en una sociedad patriarcal, en un momento de la historia en donde la mujer no vale absolutamente nada, como quien dice, simplemente a través de su conciencia, ambos hicieron maestros, ambos se acompañaron y se le dio esa importancia que ella tenía. Entonces aquí vamos a entrar de cómo disolver el ego. Hola Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo disolver el ego? ¿Qué pasa? Entonces vamos al tema de la resurrección. Bueno, Jesús muere el ego, que es lo que creemos que muere Jesús, pero muere su ego. Él resucita y a la primera persona desde los textos apócrifos que se le aparece es a María Magdalena. Y entonces Pedro y Andrés decían, pero ¿por qué el maestro se le aparece a ella y no a nosotros? Que pues, o sea, somos sus otros discípulos. Porque a ella, la única mujer. Entonces, gracias por seguirme. Ella les dice que ella tuvo una visión en donde Jesús le enseñó cuáles son las fases para desmantelar el ego. Entonces ellos le dijeron como, pues, o sea, que no le creían y como que por qué le iba a decir, porque era el pétalo, cómo le iba a decir el maestro a ella y no a ellos. Entonces ahí intercede Felipe, que en esa vida es Felipe, pero en otra vida es Buda. Jesús y Buda se conocieron en 46 vidas, en donde fueron primos, amigos, creo que fueron enemigos, padre e hijo. Luego hablaremos de eso, que está en el 4º libro de Gary Renard, que son las vidas en las que Jesús y Buda se conocieron. Entonces, teniendo eso en cuenta, Felipe intercede y dice, es que quizás sí fue así porque María Magdalena fue la mujer que él más amó. Y recuerden que ellos fueron compañeros. Entonces ahí como que ellos dieron un paso atrás y la dejaron hablar. Ahora vamos a entrar en cómo Jesús a través de una visión empieza a mostrarle a ella qué es lo que pasa cuando la persona fallece. Sí, entonces aquí vamos a entrar en el tema de disolver el ego. ¿Cómo disolver el ego? Entonces, espérense que yo lo tuve que anotar acá. Bueno, el primer paso es la oscuridad o el deseo. Eso ya lo hemos hablado en vivos pasados, en donde la primera fase, según Jesús, cuando le contó a María Magdalena para desmantelar el ego, es dejar atrás la oscuridad y el deseo. Vámonos a Buda. Buda decía que la raíz problema de todo ser humano es el apego. El apego proviene del deseo. ¿Por qué del deseo? El deseo no es más que se haga tu voluntad en vez de la voluntad universal. ¿Qué es lo que hace que nos duela tanto las rupturas amorosas, las rupturas en amistad? El deseo, el apego. ¿Qué es el apego? Simplemente creer que yo soy dueño o dueña de determinada persona y al momento de desprenderme, que se desprende el ego. Entonces cae un vacío, ¿cierto? Creo un vacío en donde empiezo a creer que esa persona es quien tapa ese vacío y por eso duele tanto. Entonces deseo profundamente que esa persona nunca se vaya, o deseo que mi carro sea rojo, o deseo una mansión en Miami, y el día en que ese deseo no se cumple, entonces mi vida se vuelve un caos. Hay muchas personas que entran en depresión porque no se cumplen sus anhelos. No hay nada de malo en soñar, no hay nada de malo en querer tener algo. ¿Saben dónde radica el problema? El problema radica en donde usted
depende del resultado para ser feliz. Si una persona quiere ser pareja, si una persona quiere ser amigo mío, si el carro me llega, si logro este sueño, si viajo a Miami, ¿sí? Entonces no hay nada malo en soñar. Yo puedo querer, por ejemplo, uno de mis sueños es ser conferencista. Para mí sería increíble porque podría llegar con el mensaje a muchas más personas y yo sueño con eso. Ok, perfecto, pero yo no estoy esperando ser feliz cuando sea conferencista. Yo sé que el día que tenga que ser, lo seré, si no, magnífico, pero no estoy creando desde el deseo de querer tenerlo, y si eso no llega, mi vida se descuadra, sino que si llega, excelente, si no, bueno, no pasa nada, seguimos como vamos, otros caminos me voy a abrir. Entonces, teniendo en cuenta eso, la primera parte para desmantelar el ego es dejar atrás el deseo. ¿Cómo dejo yo el deseo atrás o la oscuridad? ¿A qué se le llama la oscuridad? Es dejar de identificarte con el cuerpo, ¿sí? En donde tú crees que a partir del deseo puedes autorrealizarte y es empezar a entender, ok, ¿quién desea realmente si venimos hablando de que el ego se representa en el cuerpo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, las partes materiales. No está mal que tú vivas bien, que quieras tener tu televisor, está perfecto, pero hay personas que viven constantemente apegadas a lo material. Entonces, si no tienen el último carro, el último televisor, las últimas zapatillas, el último celular iPhone, la vida es un caos. Eso pertenece al ego que te hace vivir en el mundo. Y es recordar, ok, yo estoy aquí experimentándome en el mundo, pero no soy parte del mundo. Y eso es muy diferente, porque yo sé que soy un humano, pero no pertenezco a esta parte de la dinámica material. Entonces, el primer paso es empezar a deshacerse del deseo. En envíos pasados, un envío incluso que yo le denominé menos es más. Y me gustó mucho porque yo era una persona desde muy pequeña que me vestía con etiqueta, ropa de marca, maquillaje, como que muy material, muy superficial en cierta época de mi vida, y que también a través de la sociedad pues lo fui implementando más. Pero luego llegué a mi camino, a mi experiencia, y entendí que ya no quería nada de eso, que ya no me interesaba la parte material, porque entendía que nada material iba a hacerme despertar en sí, y nada material iba a llevarme a comprender las verdades que solamente voy a comprender cuando deseo voltear a verme, ¿cierto? Cuando yo comprendí eso, entendí menos es más. Entonces ya no me interesaba vestirme de marca, ya no me interesaba tener el celular de última gama, los audífonos no me interesa porque ya no me identifico con lo material. Yo ya sé que para mí lo material simplemente es un medio o una herramienta, al igual que el cuerpo, por el cual yo puedo adquirir ciertos conocimientos o cosas o situaciones. Es como un medio para aprender a vivir en un mundo material, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta eso, yo empecé como a desprenderme, y hoy en día, ¿qué te enseña eso? No es que tú tengas que vivir una vida a medias o una vida en la suma pobreza. No, lo que te está enseñando es que tú no necesitas la parte material para ser feliz. Tú puedes seguirte vistiendo de marca si quieres, no pasa nada, pero entendiendo que solamente es un recurso monetario en una dinámica y ya, que al final es una dinámica de ilusión. Entonces, hoy en día yo vivo mi vida desde la parte natural, sí, porque entendí que lo material no era más que un artefacto con el cual yo podía tener un estatus social, socioeconómico, y podía ser vista ante los demás como una persona de nivel. Pero cuando yo dejo de buscar la validación externa, empiezo a adentrarme y a entender que no lo requiero. Entonces ese es el primer paso para desmantelar el ego, darle, ¿cierto?, importancia a lo importante, ¿cierto? La segunda fase de la cual habló Jesús en la visión que le reveló a María Magdalena es sobre la ignorancia. Ese tema también lo hablamos en un en vivo y hablamos del arte de ser ignorante.
A las personas les duele mucho cuando les dicen ignorantes. Y yo digo, si tú supieras que en la filosofía una palabra maravillosa es la ignorancia. Eres ignorante. Lo que se ve hoy como una ofensa, antes se veía como un acto de humildad en los griegos. ¿Por qué? Porque entonces cuando tú aceptas que eres ignorante, no es porque seas una persona que no piense o que no sepa como lo vemos hoy en día, sino que asumes y sabes que eres una persona con ausencia de información, porque es que tú no te las sabes todas y no tienes por qué sabértelas, porque entre más humilde eres con tu pensamiento y más aceptas la idea de que no sabes absolutamente nada, más capacidad expansiva tienes para adquirir información, practicarla y poderla impartir desde tu propia experiencia. Porque siempre he dicho que los niños son las personas como más puras e inteligentes. Los niños tienen su cabeza literalmente tan expandida para cualquier tipo de conocimiento. Ellos no se cierran absolutamente nada que ustedes les quieran enseñar. Ellos están constantemente abiertos a la experiencia. Entonces la segunda parte para desmantelar el ego, que es la ignorancia. Porque cuando tú entiendes que no sabes absolutamente nada, no estás diciendo que es que no sabes porque no tengas la capacidad de pensar, sino que no sabes porque hay un mundo de ideas que tú ni siquiera aún conoces, porque el mundo es tan grande y hay tanta información y tantas cosas que la vida se trata de irlas conociendo paso a paso. Entonces entiendo que soy ignorante. Hay una frase que a mí me gusta mucho y es la famosa frase de solo sé que nada sé, que muchas veces lo utilizan molestando, pero es una frase muy literal y pues muy sabia, porque cuando dice yo solo sé que nada sé, es porque realmente está aceptando que no sabe nada. Hay una profesora que decía un dicho que a mí me encanta, muy parecido. Ella decía, entre yo más creo que sé, más me doy cuenta que menos sé. Y yo dije, uff, increíble, magnífica, maravillosa, cosmopolita. Y me coloqué esa frase en la mente para hacerle entender a mi ego, es que tú no te las sabes todas, es que tú porque vengas acá a hablar de un curso de milagros y miles de cosas, no quiere decir que tengas el conocimiento absoluto. Al contrario, entre más estudias, más te das cuenta que no sabes nada. Porque entre más conocimiento crees tener, más te das cuenta que hay un sinfín de herramientas que tú no sabes. Y si yo lo supiera todo, pues evidentemente no estaría aquí, porque entonces ¿para qué? ¿A qué vine? ¿Cierto? ¿Qué voy a aprender si ya lo sé todo? Esa es la magia de la vida, ser ignorante. Entonces cuando usted la próxima una persona le digo, le digas que es que usted es ignorante, qué bacano. Qué bacano, porque los grandes filósofos aceptaban dentro de sí la única verdad que un ego que no existe dentro de uno podría aceptar, y es, soy ignorante. Sí, soy ignorante. Tengo mucha ausencia de información, y qué bacano, porque eso me permite entender que tengo toda una vida para aprender, porque el día en que yo sepa y crea que ya no sé nada, voy a dejar de ser un aprendiz. Entonces, teniendo en cuenta eso, ese es el segundo paso para trascender el ego. Entonces está la renuncia al deseo y la aceptación de la ignorancia. Con eso, ¿qué pasa? El ego simplemente dice, no tengo de dónde agarrarme, no tengo de dónde elevarte y hacerte creer que tú sabes más que el otro, que tú tienes una capacidad intelectual mayor que la otra persona. Entonces ahí va desprendiéndose el ego. Buenas, me tocó ausentarme. ¿Seguimos en el ego? Sí, seguimos en el ego, no te preocupes. Aquí seguimos. Bueno, entonces, teniendo eso en cuenta, teniendo eso en cuenta, vamos a la tercera fase, que es la ira, el engaño del juicio. Esta fase es muy bacana, porque ahí Jesús le dice a María Magdalena como que llega un momento en donde ya el ego se enfrenta a uno mismo. ¿Qué pasa? Ustedes se enfrentan a la rabia, a la ira, al egoísmo, a la culpa, a la vergüenza, a todas estas cosas que ustedes creen
todas estas cosas por las cuales ustedes creen que van a ser castigados. Se han visto que las personas sienten mucha culpa inconsciente y hay una oración en el catolicismo que dice por mi culpa, y se pegan acá. O sea, mírenme mi lenguaje corporal y también lingüístico. Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Parce, eso es re heavy. O sea, ustedes no saben cómo el ego está ganando en esa parte donde usted se está diciendo eso. O sea, usted se está dando golpes de pecho y se está identificando como un pecador. Y hay algo que podemos aprender a diferenciar. Nosotros no somos pecadores, somos confundidos, que es diferente, que hemos distorsionado la realidad. Pero no somos pecadores, somos confundidos. Y entre pecador y confusión hay una vida totalmente distinta, un concepto muy diferente. Solamente somos personas confundidas. Entonces, cuando hacen ese tema de por mi culpa, por mi gran culpa, las personas empiezan a adaptar un pensamiento en donde creen que van a ser castigados, y por eso hay muchas personas que le temen a Dios, que ven a Dios como un Dios castigador, como un Dios cruel, como un Dios vengativo. Si me entienden, lo ven desde esa perspectiva, entonces temen buscar a Dios porque me va a juzgar, porque me va a señalar, porque no, o sea, terrible, es un Dios vengativo. Entonces por eso muchas veces la gente prefiere renunciar a esa búsqueda interior. Y esa es la fase en donde simplemente se confronta el engaño que hemos tenido, la ira y todas aquellas emociones por las que creemos que vamos a ser castigados en algún momento. Y luego llega la etapa final, que es el ego final o el olvido. Esa es la fase más difícil y es la fase más importante, porque en esa fase es donde tú dejas de identificarte con el ego. ¿Qué quiere decir esto? Que tú le dices, bueno, mi rey, pico y se cuida, pa' su casa, porque tú y yo ya no podemos coexistir en el mismo cuerpo. O te vas o me voy o hacemos alguna vaina. Entonces, Jesús le dijo a María Magdalena que esa es la fase más complicada, porque es donde tú tienes que tomar la decisión, en donde sigo identificándome con el ego o papi, le renuncio a este man. Cuando tú le renuncias, o sea, tu vida ya se ve desde otra perspectiva, o si tú decides seguir con él. Entonces esa es la base como fundamental, en donde realmente ya las otras fases, las otras 3 anteriores se consolidan. Entonces ahí ya tú dices, yo no soy esto, yo no soy el ego, yo no soy la ilusión que se cree yo separado de Dios, sino que simplemente soy parte de la fuente. Ahí ya desmantelaste el ego. Todos y cada uno de ustedes lo pueden hacer. Siendo humanos, no necesitan iluminarse, porque recuerden que aquí es donde vamos a hablar también del concepto de... yo lo tenía por acá. El concepto de iluminación. Muchas veces creemos que la iluminación solamente lo logran los grandes maestros, Buda, Shiva, Jesús, ¿cierto? Y que se iluminan es cuando ya trascienden. Yo les hablaba la vez pasada a ustedes que la iluminación es solo un estado de conciencia. Todos hemos tenido estados de iluminación, todos nos podemos iluminar. La iluminación no es más que despertar. Por ejemplo, un ejemplo de iluminación. Toda la vida estás actuando desde un lugar, ¿cierto? Un ejemplo, mismos patrones, eliges personas, no sé, con las que te haces daño. Y un día despiertas y dices, uy, qué raro que yo siempre voy con personas así, pero yo soy quien las elige. Y el único factor común que esas 5 personas han tenido conmigo soy yo. Es lo único que tienen en común. O sea que el problema lo estoy creando yo posiblemente, pero también tengo la solución. O sea que todo está naciendo de mí, desde donde yo estoy eligiendo ese tipo de parejas. Pero yo puedo elegir distintas, y también sé que puedo elegir este tipo de persona, de pareja. Puedo elegir otro tipo de persona y pareja. Ya, ahí ya estás presenciando un estado de iluminación. Tuviste que elevarte y salirte así el aura blanca y una coronita. No.
Eso es iluminarse. Para que sepan que todos ustedes en algún momento se han iluminado. Es que yo quiero alcanzar. Es que la iluminación no es fallecer y trascender. Es tener estados de conciencia, despertar, en donde la cabeza te hace ¡puc! Papi, ¿qué le pasó? Ve, estoy actuando de forma automática, porque estoy en este lugar, ya no me gustan las amistades que tengo, siento que ya no correspondo. Ya te iluminaste. Ahí no entra el subconsciente, sí, claro, ahí hace el papel el inconsciente, en donde empieza a ser consciente lo inconsciente. Entonces eso es un estado de iluminación, cuando despiertas y dejas de ver las cosas como las veías y empiezas a verlas como son. Eso es muy importante. Uy, espérense, tomo un poquito de agua porque eso como que a palo seco es complicado. Entonces ese es un estado de iluminación. Entonces si ustedes se ponen a ver en el historial de su vida, ustedes han tenido esos estados. No estaba como seca. Bueno, entonces teniendo en cuenta eso, es la mente quien elige, ¿cierto? Quien elige con qué pues realmente identificarse. Hay un tema que quiero abordar y que va muy ligado a esto. Entonces ahí termina como la fase final de las 4 fases para desmantelar el ego. Entonces, bueno, pasa esto, pero nos encontramos con otra cosa, que es lo que les estaba diciendo al inicio. Nosotros nos identificamos como pecadores en vez de como confundidos. Cuando yo me identifico como una persona pecadora es porque tengo culpa en mí. Culpa inconsciente que está dentro de mí, pero que también proyecto en el mundo, ¿cierto? Y eso hace que yo también de cierta manera me proyecte en los demás. Pero cuando yo entiendo que no soy un pecador, una pecadora, sino que simplemente soy una persona confundida, porque estoy asesorada de una mente distorsionada, pues el tema cambia. Hay algo que al ser humano se le ha inculcado mucho y es el pecado. Por eso en el Padre Nuestro se dice: perdona nuestros pecados, amén. ¿Pero cuáles pecados? No, pues los pecados capitales que no comete. ¿Y usted quién le dijo que eso era pecados? No, pues a mí me enseñó cierta religión. Bueno, diferente, ¿cierto? Desde un curso de milagros, el pecado original es la separación de Dios. En un curso de milagros el pecado no es más que tú haberte creído por un instante separado de la fuente. Ese es el pecado. Entonces el pecado original no es el pecado original desde esa perspectiva que solemos creer de la religión, sino que el pecado original radica en el momento en que yo creí estar separado de la fuente, ya, ¿cierto? Ese es el pecado, pero que se redime en el curso de milagros, porque el pecado es eso, desde el curso, pero inmediatamente te enseña de que al final recuerda que eso no pasó, porque tú nunca te has ido de la fuente. Entonces todo lo que has pensado simplemente es una distorsión y ya, es como simplemente una idea loca de la que el hijo de la fuente de Dios olvidó reírse. Ya, entonces cuando te ríes, lo que hablábamos el lunes, todo se disipa porque sabes que simplemente eso no pasa y no existió. El curso de milagros nos enseña que el cuerpo le pertenece al ego, porque pues el cuerpo es algo material, ¿cierto? Pero el curso de milagros nos dice: no hay nada de malo, no hay que ver de manera negativa el cuerpo si podemos utilizarlo de una buena manera. Dice: ok, el cuerpo es una herramienta, ¿cierto?, que yo puedo utilizar para vivir y para experimentarme en sí. ¿Dónde está el error? Cuando empezamos a utilizar el cuerpo para el ego y no para la conciencia. Ahí, trácata. Porque entonces el curso te dice: ok, está la mente, está el cuerpo, ¿desde dónde lo quiero ver? Gracias, majito, ¿desde dónde lo quiero ver? Entonces yo puedo poner el cuerpo al servicio del espíritu, que es la conciencia, o del ego. Si lo pones al ego, pues entonces
haces de tu cuerpo un cuerpo vulnerable, gracias, un cuerpo que cree en el ataque, un cuerpo que desea, un cuerpo que se cree amenazado y que va a tenerse que estar defendiendo. Eso pasa cuando tu mente decide ver al cuerpo desde el ego. Cuando lo ves de la conciencia, ¿qué puede ser? ¿Cierto? Cuando lo ves desde la conciencia puede ser como pasó Jesús. Entonces lo veía como el compartir, el amor, el perdón, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta eso, ya que el ego, el ser humano, no sabe nada, exactamente, no sabe absolutamente nada, al igual que tú. Un pastor decía que en realidad el pecado original no era la desobediencia de Adán, sino que el ego del ser humano, ya que el ego es el causante de muchos males, totalmente. Entonces, teniendo en cuenta eso, esa perspectiva que acabas de mencionar, Juancho, es la perspectiva que se ve en el curso de milagros, que ya más adelante vamos a hablar como a meternos en el pecado original así como tal, y vamos a hablar también del jardín del Edén y todo ese tema que es muy bacano. Entonces vamos a verlo. Recuerden que no es negar lo que dice la Biblia ni otra religión, sino que simplemente estamos filosofando, como que ahí con una cámara investigando y mirándolo desde otra perspectiva, a ver como que cuál perspectiva como que resuena con uno. Entonces, teniendo en cuenta eso, entonces Jesús utilizaba el cuerpo como un medio de amor y perdón, pero no como ataque. Por ejemplo, cuando habían ataques externos que la gente le juzgaba o decía cosas, él nunca fue reactivo. Él enseñaba, o más bien compartía, lo que enseñaron muchos maestros atrás. Buda, mucho antes, hablaba de la reactividad. Decía, es aprender a no reaccionar a nada. Cero reactividad. Jesús volvió, encarnó el mensaje, y cuando le pasaban ese tipo de cosas, él simplemente no reaccionaba, no por debilidad, sino que entendía que no podía ser real lo irreal. Les voy a contar la historia que yo siempre cuento y nunca me canso de contar. Es una de mis historias más preferidas de Buda. Buda tiene miles de historias, al igual que Jesús. Majito, yo lo hago, pero desde el servicio profesional. Entonces, teniendo en cuenta eso, me fui. Ya, hay una historia que yo les conté hace poquito. Con eso respondí un video de alguien que habló como de la reacción y del tema. Entonces, rápidamente, porque ya le he contado muchas veces, una vez iba pues Buda caminando con Ananda. Ananda era discípulo de Buda, pero Ananda era su primo, era su discípulo pues más allegado. Ellos iban así caminando, llega un señor, y pues como Buda obviamente impartía su conocimiento, pues era juzgado pues al igual que Jesús, normal. Entonces este señor lo escupe en la cara, así, y entonces Buda obviamente, Buda simplemente se queda así, quieto, no reacciona, y Ananda pues obviamente sí se enoja, así le dice como que ¿qué le pasa? No sé qué. Entonces Buda lo detiene y Ananda le dice, maestro, pero ¿por qué no me dejas reaccionar, tomar justicia, si es que te humilló, o sea, te escupió? Y él le dijo simplemente, déjalo. Entonces Buda, el man lo escupió, pero Buda no se limpió la cara y siguieron caminando. Obviamente Ananda estaba que se devolvía, hacía de todo, pero Buda siguió común y corriente. El señor, al ver la no reacción de Buda, quedó súper impresionado y dijo como, ¿este tipo qué? Si las personas están enseñadas a que cuando tú tiras algo, reaccionen, ¿sí? Como que cuando tú no reaccionas, los desarmas, sin querer queriendo. Entonces la gente queda como, ¿y usted qué? Esta gente, ¿quién se cree que no voltea a verme, que no me está dando atención? ¿Por qué no reacciona para yo sentirme importante? No. Entonces este man vuelve súper arrepentido y le dice a Buda que lo perdone, que él no sabía por qué lo hice, que lo hizo por favor, que lo perdonara. Y Buda le dijo, yo no tengo nada que perdonarte.
Antes te agradezco porque con este hecho me demostraste que ya no me proyecto en el mundo, que ya no me identifico con el mundo, que ya nada de esto me afecta. O sea, el man ya lo había entendido todo. Esa experiencia solo fue una reafirmación de lo que él ya venía como intuyendo. Entonces él le dijo, más bien, si quieres, hay una persona que sí puede aceptarte las disculpas, y es Ananda, porque él aún está en su fase de perdón y de no identificación con el ego y la no reacción. Eso se quedó así. Entonces, a eso hago referencia a la no reacción. Cuando Jesús hablaba de pon la otra mejilla, no hablaba de que para que te hicieran algo, sino para que aprendas a entender que no tienes que reaccionar porque estás dentro de una ilusión. Entonces, teniendo en cuenta eso, hay un concepto muy importante del que hablaba Platón en ese entonces, y es que él hizo una alegoría al alma y al cuerpo desde el carro alado. El carro alado es como se han visto las cartas del tarot, que es como un carruaje, los de la época, el carruaje, el carrito con los 2 caballos, el blanco, tal, listo. Perdón. Entonces, teniendo en cuenta eso, Platón hizo la alegoría a que el alma es el conductor y el cuerpo son los caballos. Entonces, ¿qué pasaba? Platón decía, había un caballo blanco, un caballo pues negro, y estaba el conductor, el que tira las cuerditas, ¿cierto? Entonces él decía, una parte podría ser el inconsciente, otra el consciente, ¿cierto? Y el conductor, que es el alma. Entonces, ¿qué decía en general Platón con esto? Que no hay nada de malo en el cuerpo, lo mismo que enseña el curso de milagros, el cuerpo es neutral, pero el cuerpo necesita de una conciencia, requiere de una mente, o sea, nada radica en el cuerpo, porque el cuerpo ni siquiera enferma, lo que enferma es la mente. Por ejemplo, en el curso de milagros te habla de que cuando tú enfermas es porque tu mente está en conflicto, está en una dicotomía. ¿Qué pasa? Se enferma la mente, que es la creadora, la causante de todo, y se manifiesta en el cuerpo como una forma de segunda interpretación del conflicto no sanado en la causa o en el origen. Entonces Platón decía que el cuerpo no es nada sin la mente, sin la conciencia. El alma vista como desde la mente. Entonces él decía que el cuerpo necesita de ser dominado, o sea, dominado no, sino dirigido, orientado, llevado, que porque si tú simplemente te identificas con el cuerpo, pues ambos caballos van a chocar y pues va a haber un caos. Entonces él hacía esa alegoría también desde ese entonces, imagínese, con respecto al alma y al cuerpo, que no es más que pues la identificación de la mente y del cuerpo. Teniendo eso claro, entonces uno es quien decide de qué manera va a dirigir el carro en el que uno va. Es como los carros hoy en día, o sea, el carro normal, el carro es el cuerpo, pero quien pone a andar el carro es el conductor, y el conductor es la mente. Entonces usted decide si usted como mente es el conductor o pasa a ser el carro y el cuerpo pasa a ser la mente, o sea, a ser el conductor, ¿sí? Entonces, teniendo eso claro y en cuenta, esa es una de las herramientas más prácticas, importantes, y también podría decir que más a la mano que uno podría utilizar para desmantelar el ego. Teniendo en cuenta eso, quería hablarles ligado a ello. Esperen, tomo un poquito de agua. Algo que me pareció también muy importante, pero que yo creo que solo hablaremos de pronto el viernes. En serio, ay, yo no me acuerdo qué te dije, pero me alegra mucho que te haya servido, de verdad. Teniendo en cuenta eso, ay, espérense. Ya hemos ido por partes en el en vivo, ¿cierto? Ya hemos ido aprendiendo diversas herramientas que ustedes pueden empezar a utilizar o a practicar. Recuerden que el conocimiento sin práctica
no vale absolutamente nada. Hola Mari, depende en el lugar en donde te encuentras, no sé dónde estás, en qué país estás. Bueno, teniendo en cuenta eso, hay una parte con la que vamos a cerrar. La otra parte de la oración lo hacemos después, porque sería muy extenso todo esto. El viernes vamos a hablar del Padre Nuestro y vamos a hablar de cómo aprender a orar, ¿cierto? Si ustedes quieren hacerlo, y no lo vamos a hacer desde una parte religiosa ni dogmática, sino que lo vamos a aprender desde una enseñanza de Jesús, cómo aprender a orar. Y no es como que todos tengamos que orar en una sola sintonía, sino que simplemente para orar se requiere tener una conversación con la fuente ya. No es hacer plegarias ni rogar, porque eso es desde la carencia, simplemente es hablar con él como tú cuando hablas con un amigo. Ok, Mari, el costo de la consulta es de 110,000 pesos. Bueno, teniendo eso en cuenta, hay algo que, espérense que por acá está, que quiero enseñarles antes de irme, que me parece bien bacano. Que es una parte del Sermón del Monte, bueno, del sermón, que en realidad fue un mensaje. Quiero tomar esta parte que me parece muy importante. Ponle cuidado. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Esto me parece muy fuerte, porque acá hay un mensaje encriptado muy importante, porque no es literal. Acuérdense que Jesús hablaba metafóricamente o en parábolas. Y es que él hace la invitación a que simplemente hay que confiar, que uno no tiene que preocuparse por qué va a comer mañana, si tiene o no tiene, con qué va a pagar el arriendo, aunque parezca algo difícil de hacer. Cuando usted cree realmente desde el corazón y confía en que del otro lado la fuente lo va a sostener y le va a suministrar absolutamente todo lo que usted necesita, usted nunca más vuelve a desconfiar. Pero cuando usted tiene esa fe como conveniente, que a veces confía, a veces no, eso no sirve para nada, porque la mente va a entender que entonces usted al final no está teniendo fe en nada, simplemente está ahí como un día sí, un día no. Entonces me parece muy bacano ese pedazo y muy fuerte, porque él simplemente está invitando a confiar. Así usted necesita algo, pídaselo a la fuente, carajo. Pídalo a la fuente. Miren, yo luego les hablo de algo personal que ahorita no siento que sea momento de traerlo a colación. Cuando sienta que es el momento, ahí les contaré bien el chisme, pero es importante que lo tengan en cuenta, que entiendan que todo lo que ustedes quieren realmente lo pueden pedir, pero tienen que pedirlo, ¿sí? O sea, es que eso va mucho en la oración, en el diálogo que ustedes tienen con Dios. Hay un libro que yo no he leído, pero su título me llama mucho la atención y se llama Conversaciones con Dios. Y es cómo usted conversa con Dios. El título es lo que a mí me atrapa. Todavía no sé más, voy a investigar, pero ese de Conversaciones con Dios me parece una locura. O sea, digo, qué bacán uno poder plasmar las conversaciones con Dios. No sé si el libro sea que el autor o la autora plasme conversaciones bacanas con Dios. Lo máximo, me parece brutal, me parece magnífico. Entonces es muy chévere. Espera, Leo. Gracias por la insignia. Desde que mencionaste lo del desprendimiento del ego, me empecé a tratar mejor. ¡Ay, ya me acordé! ¡Ay, qué bueno! Me alegra muchísimo. Me alegró un montón. Entonces, teniendo en cuenta eso, él invita ahí, por eso él dice que uno no tiene que preocuparse por absolutamente nada, ¿sí?
que acaso no es suficiente simplemente la vestimenta que tenemos y ya, porque uno siempre quiere más, pero desde la carencia. Entonces era hacer la invitación a que todo lo que tú necesites simplemente pídelo, pero no lo pidas desde Padre necesito esto, no, o sea, no desde la carencia, sino simplemente haciéndole saber a él, porque él sabe cuáles son tus necesidades, obviamente, es normal. Él siempre te va a nutrir, o sea, la fuente siempre te va a nutrir en todo lo que tú necesites o requieres. Simplemente tienes que hacérselo saber. Yo lo vivo en experiencia vivida, valga la redundancia, luego les contaré sobre eso, pero es algo muy bonito. Entonces cuando él hace esa invitación, yo dije, buf, ojalá todas las personas pudiesen ver que esto es real, ojalá lo puedan experimentar, y como a mí me pasa, hay miles de personas en el mundo que les ha pasado. Muchas. Por ejemplo, yo soy una persona que si yo requiero alguna cosa yo la comunico y ¡boom! Llega. Por donde sea, por tierra, por mar, por aire, por donde sea llega. Entonces ahí es cuando uno pone la fe y sabe que va a suceder, porque sabe que la fuente lo respalda. Porque uno es creador, uno es co-creador. A veces cuando uno quiere mucho algo y pide cosas a un supuesto destino terminan pasando, pero al final sos vos. Exactamente, ese es el verdadero secreto. Entonces, bueno, niños, no teniendo eso en cuenta, una monedita de la fuente. Teniendo eso en cuenta, nada, esto ha sido todo por hoy. Estoy mirando de pronto, queda pendiente... Queda pendiente el tema del Padre Nuestro y como un poquito sobre eso, pero bueno, ya el viernes iremos hablando un poquito de ello, hablaremos un poquito del Evangelio de Felipe, desde los textos apócrifos. ¿Qué más? No, ya, yo creo que ya hasta el viernes vamos con el tema de los textos, ya de pronto la otra semana retomamos temitas ya normalitos, lo que hablamos charladito, como para darle descanso a la mente. Ya hablamos mucho del Jesus. Cineboros, sí. Oigan, tenemos pendiente ver El Dador de Recuerdos. Ay, no sé, es que depende. El viernes les digo si hago en vivo el sábado, porque si hago en vivo el sábado, entonces podemos hablar el sábado de eso. O podemos más bien hablarlo el viernes. Como es chiquitico, entonces yo creo que el viernes. Gracias. Sí, la primera parte abordaremos como el entendimiento desde el Padre Nuestro a nivel metafísico, y la otra mitad del envío vamos a hablar del Dador de Recuerdos. Y que carajos, hagámoslo de una vez. Entonces, para las personas que quieran verlo, que quieran sintonizar con la película, pueden encontrarla en alguna plataforma. Se llama El Dador de Recuerdos. Miren, ¡mua! Excelente. Porque vamos a hablar el viernes, entonces ya me pongo de la tarea sintonizada de verla. Recuerden que mañana no hay en vivo, recuerden que son lunes, miércoles y viernes y algunos sábados. Y vamos a... Wendy, gracias por seguirme. Hola Yasmín, ¿cómo estás? Viene tarde, llegaste cuando tenías que llegar. Y nos vemos el viernes a las 10. A las 10. Oiga, les voy a contar un chisme. El viernes les voy a mostrar, mejor dicho, un chismecito. No es tan chismecito como el viernes van a ver, mejor dicho. El viernes les mostraré. Entonces nada, chicos, eso es todo por hoy. Gracias por todo, nos vamos. Sí, ya se acabó. Nada, que descansen. Gracias por el tiempo. Gracias por el espacio, gracias por estar. Nos vemos el viernes. Oh. Chao, niños. Cuídense. Gracias por todo. Gracias por los taps. Con gusto.